¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente es una bendición podernos encontrar en tiempos como estos y espacios como estos para tanto compartir la palabra de nuestro Dios como para poderla recibir para nuestro provecho espiritual. Yo espero que tenga su Biblia a la mano para que pueda leer junto conmigo el pasaje de hoy que se encuentra en Proverbios 5, versículo 13. Proverbios 5:13 será el pasaje a leer. Este y algunos versículos en su contexto nos van a ayudar para tomar una idea y entresacarla para poderla aplicar a nuestra vida diaria. Dice la palabra de Dios así: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Acompáñeme, por favor, en una oración. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos tu palabra y darnos tu presencia también, y la ocasión de poder estar con la disponibilidad para poder escuchar un poquito tu palabra. Te ruego que bendigas estos minutos de devocional. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El Proverbio 5, hermanos, nos habla acerca específicamente de la vida moral de una persona. Nos dice que está por un lado la mujer extraña o extranjera, es decir, la que no pertenece al círculo propiamente de una persona, y está el varón. Así que cuenta Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, obviamente, un relato acerca de cómo puede la preciosa alma del varón ser capturada por la mujer extraña, y comienza a narrar y a describir claramente todo un proceso de cómo se puede llegar a enredar una vida con personas que no se debería. Sin embargo, dice el versículo, el 13 que ya se leyó, pero dice, todo esto puede llegar a suceder y puedes llegar a disfrutar, puedes llegar a tener una vida diferente, pero al final, dice el versículo 11, y al final, si tú te enredas, si tú te dejas llevar, si tú crees que esa forma de vida es la correcta, la que deseas, la que tú eliges, bueno, dice la Biblia, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto, y puede que la disfrutes, puede que disfrutes tus decisiones acertadas o inciertas. Sin embargo, dice, va a llegar un momento, es decir, al final, dice, y al final gimas, dijo Salomón, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? En otras palabras, lo que dice la Biblia, hermanos, es que si nosotros elegimos una forma de vida muy particular, que no es necesariamente la que la palabra de Dios nos va trazando para nuestro diario vivir, si nosotros elegimos ser los arquitectos, como dice un pensamiento humanista, los arquitectos de nuestro propio destino, pues obviamente como no conocemos el futuro, los valores propiamente morales absolutos que se han ido perdiendo en la sociedad, sin estos, sin valores morales, sin principios bíblicos, en base a tu propio criterio, dice, pues no vas a hacer la mejor elección, y en un principio puede ser que tu forma de vida te vaya llevando y trayendo satisfacciones, pero va a llegar un momento al final, dice Salomón, y al final gimas dentro de tu corazón. Va a llegar un momento al final de tu vida, o va a llegar un momento al final de un periodo de tu vida, en el cual te vas a dar cuenta y vas a abrir los ojos y vas a reaccionar, pero será demasiado tarde. Y al final, dice la Biblia, gimas cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Es decir, cuando ya lleves las consecuencias, cuando ya estés cargando y estés experimentando en tu cuerpo, en tu mente, en tu persona, las consecuencias, los resultados de tus malas decisiones que hiciste todos los años anteriores a tu vida.
Dice, y te vas a encontrar un momento en el cual digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Estoy viviendo de esta manera porque pues en un momento decidí hacer el consejo a un lado, consejo de mis padres, de mis autoridades, del pastor, de las personas que me amaban, de aquellas personas que estaban en mi alrededor. Cómo aborrecí el consejo, yo cómo me caía mal que me dijeran que corrigiera mi vida, que no hiciera esto, que no fuera para allá, que no tuviese esta amistad. Ya hablábamos la semana pasada acerca del consejo, qué tan importante y necesario es el consejo en una persona. Y este pasaje, el capítulo 5, o el Proverbio 5, nos habla Salomón justamente de un relato en particular. Está ilustrando en concreto una situación en la cual la persona decidió hacer a un lado el consejo que se le dio y lo aborreció. Aborreció las palabras de la gente que le hablaba, que le amonestaba, le advertía, le rogaba. Y dijo, no, así estoy bien, no se metan con mi vida. Una hermana dijo hace tiempo, no se metan con mi propia vida, es mi vida, yo la voy a hacer a mi propia manera. Y cuando tomamos esa actitud, pues vivimos como nos place y puede ser que el diablo nos abra puertas para que pues todo parezca que uno ha elegido lo mejor. Sin embargo, va a llegar un momento al final. Va a llegar un momento en el cual uno tiene que recapacitar y tiene que reaccionar porque no se puede vivir lejos de Dios, no se puede vivir lejos de su palabra, no se puede vivir malinterpretando la palabra de Dios para poderse escudar de que, pues es que así Dios dice y así yo lo entiendo de esa manera. No. Dice, va a llegar un momento en el cual te vas a lamentar de haber cerrado tu corazón y tus oídos al consejo y tu lamento tenga que ver con el versículo 13 propiamente que ya se leyó, donde dice, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Este versículo 13, hermanos, vemos un doble sentido, o dos sentidos más bien para que no se malinterprete, dos sentidos. Vemos una palabra de lamento, porque está dentro de ese lamento de aquella persona que decidió pues hacer a un lado el consejo. Y es parte de un lamento. Por eso le digo que es una palabra de lamento porque se está lamentando aquella persona diciendo ya cuando le vino la enfermedad, ya cuando tuvo achaques por ciertas enfermedades, porque la vejez le llegó muy pronto, porque decidió tomar los principios de Dios y mantenerlos al margen de su propia vida y vivir de acuerdo a su propio ritmo, a su propio ritmo de vida, con sus propias amistades, bajo sus propios criterios, bajo su propio sedazo y haciendo un lado el filtro de la palabra de Dios. Entonces sus huesos se habrán comenzado a carcomerlo por dentro y por fuera. Y cuando esté en lo más bajo de su vida, se va a acordar de lo que decidió mantener fuera de su propio lineamiento en la vida. Y se va a acordar de cómo no quiso oír, cómo no oí la instrucción, la voz de aquellos que me instruían y a los que me enseñaban no quise inclinar mi oído. No solamente vemos en este versículo, hermanos y jóvenes también, una palabra de lamento, es decir, puede llegar un día en su propia vida, en tu propia vida y en la mía, puede llegar un momento en el cual nos lamentemos como esta persona se lamentó en este versículo de este proverbio número 5. Esto puede llegar a suceder si nosotros decidimos abrazar una forma de vida ajena a la palabra de Dios. Recordemos que la Biblia, hermanos, la palabra de Dios número 1 se escribió para que podamos ser salvos.
para que podamos creer en el Hijo de Dios. Todas esas cosas he escrito a vosotros que creéis, para que creáis. Y luego otro pasaje dice, a ustedes que ya creyeron. Es decir, no solamente para que seamos salvos, sino para ser instruidos. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia, dice la misma palabra de Dios. Así que Dios nos ha dado su palabra, hermanos, y es la guía, es la brújula que tenemos para poder caminar con pasos firmes, directos, formar convicciones en nuestra propia mente de acuerdo a los lineamientos de la misma Escritura Santa que Dios tiene previsto para nosotros. Nunca ha sido así y nunca será. El hecho de que tengamos la Biblia nada más como ornato. Dios nos ha dado su preciosa palabra, queridos hermanos y jóvenes, para que la tomemos en serio. Es decir, para que vivamos de acuerdo pues, a los estatutos y preceptos que Dios nos demanda claramente en ellos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, dijo Pablo, difíciles y peligrosos en estos postreros días. Y así que no hace falta convencernos, que nos convenzan de que realmente estamos viviendo tiempos difíciles actualmente. Con mayor razón es motivo por el cual tenemos que abrir la palabra de Dios y poderla tomar en serio. Poder realmente llevar a cabo lo que esta persona no quiso hacer en su vida. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Esto es justamente lo contrario. Debemos de hacer justamente lo contrario, quiero decir, a lo que dice este versículo 13. No estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo, quiero decir, como para malgastarlo en cualquier manera, en cualquier asunto que queramos llevar a cabo en el día. Hay que aprovechar, hay que aprender y hay que poner en práctica lo que Dios nos habla. Dice, me lamento porque no oí la voz de los que me instruían. Estamos en tiempos, hermanos, en los cuales tenemos que escuchar. Tenemos que aprender a través de los oídos, es decir, del escuchar, del estar atentos. El apóstol Pedro dijo que hacemos bien en estar atentos, hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Así que debemos de atender a la voz de aquellos hermanos que nos instruyen. Muchachos, jóvenes, escucha la voz de tu papá o de tu mamá. Ellos son tu autoridad. Escucha la voz del pastor, escucha la voz de las personas mayores cuando te hablan, cuando la predicación, por ejemplo. También la predicación, la enseñanza, es un método que Dios ha utilizado, que Dios ha decidido utilizar para instruirnos, para enseñarnos. Hay una etapa en la vida de cada quien, de todos nosotros, en los que, pues cuando vamos a la iglesia, quizás en muchos de los casos, niños, jovencitos iban a la fuerza. Y hoy en día uno se da cuenta que realmente iban a la fuerza en su etapa de adolescencia y de juventud, porque han pasado años y hoy en día uno puede ver imágenes por internet, ya personas mayores, adultas, con una botella de cerveza en la mano, o disfrutando un lugar donde nunca un cristiano debería de estar. Y dice uno, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió que se le enseñara, que se le instruyera, que su papá, que su mamá, que lo llevaban a la iglesia, se esforzaran, rogaran, pidieran? Si ahora de adultos, todo eso quedó en el olvido. Dice la Biblia, si no se arrepienten,
Dice, va a llegar un momento al final, dice, cuando su carne y su cuerpo se estén consumiendo, es cuando se van a lamentar. Hermanos queridos y estimados jóvenes, no seamos nosotros de aquellos que se olvidan de Dios. No seamos nosotros de aquellos que se olvidan de la voz de los que nos instruyen. En casa siempre se nos dan instrucciones, se nos enseña. En la iglesia siempre se nos está enseñando. Y me estoy refiriendo a enseñanza espiritual en concreto, específicamente, porque toda nuestra vida gira en torno al aspecto espiritual. Dice, vemos en el versículo 13 nuevamente una palabra de lamento, pero también vemos en el versículo 13 una palabra de advertencia. Dice esta persona, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hace mucho tiempo estaba yo predicando, muchos años, estaba predicando cierto tema y cuando terminó el culto se acercó una señorita que estaba a un lado. Cuando toda la predicación se la pasó diciendo que no, que no, que no. Es decir, no estaba de acuerdo con lo que estaba enseñando. Y no estaba enseñando otra cosa más que la palabra de Dios. Recuerdo que dice, dígame en la Biblia, ¿por qué no se debe de hacer esto? Le digo, tengo una hora diciéndolo. Con toda la palabra de Dios en mis manos, una hora tardé en la predicar, diciendo y utilizando estos versículos para enseñar lo que está diciendo la Biblia. Entonces lo vuelvo a repetir. Ya lo sabes, ya lo escuchaste. Sí, pero quiero que ya está dicho. No hay más que decir. A veces cerramos nuestros oídos. No solamente no escuchamos la voz de los que nos instruyen, sino como dice el mismo versículo, a los que nos enseñan no inclinamos oído. Jesucristo dijo de los religiosos de su tiempo, de los legalistas, este pueblo de labios me honra, parece que son buenos creyentes, buenos cristianos, dice, pero su corazón está lejos de mí. Que no seamos encontrados ustedes o yo como esos religiosos de los tiempos de Jesús. Que nosotros sí escuchemos la voz de los que nos instruyen, escuchemos las instrucciones que se nos dan, es decir, aquellas personas que Dios nos pone frente a nosotros y ha establecido como autoridad espiritual para enseñarnos, para animarnos, para motivarnos con la enseñanza, con la predicación. Pero también dice, hay que inclinar nuestro oído a la enseñanza. Yo le quiero animar, hermano, joven, pero también le quiero retar a que abra su corazón y aprenda lo más que pueda todo este año 2021. Porque si nosotros dejamos de aprender, de escuchar instrucción, de ser enseñados, si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios y dejamos de aprender, dejando de venir a los cultos, dándole más importancia al trabajo o dándole más importancia a los aspectos materiales de este mundo o tratando de obtener más recursos sabiendo que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Cuando decidimos poner lo segundo en primero y en primer lugar lo segundo, entonces sí hay afectaciones en nuestra vida espiritual. Dice Dios, buscad el reino, dijo Cristo, poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro deber, nuestra obligación como cristianos es aprender, es escuchar, es llenar nuestro corazón, saturarlo de las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios, para que no lleguemos algún día al final de un periodo o al final de nuestros días y nos lamentemos como este relato, esta persona de Proverbios 5, que se va a encontrar consumido en sus enfermedades, en sus pecados, en sus vicios, y va a decir cómo aborrecí el consejo, cómo no hice caso de aquellas personas que me hablaban, que me instruían, que me enseñaban, cómo me enfadaba yo con ellos y ahora me doy cuenta que malgasté mi tiempo.
Que Dios nos libre, que lleguemos a ese momento y Dios nos ayude a tener un corazón abierto para aprender más y más de la palabra de Dios, para que no lleguemos a lamentarnos algún día, sino que tengamos victoria tras victoria cada día de nuestra vida. No deje de escuchar, no deje de aprender, no deje de inclinar su corazón a la voz de aquellos que le instruyen y le va a ir bien. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este recordatorio. Ayúdanos a estar atentos a la voz de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.